La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre, ya mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos de su vida económica y a su patrimonio, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que almacenaban, bienes que prestaban o enajenaba, y bienes también de que tenían que darle administración. Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la Tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética que se producían diariamente con mucha frecuencia y eran demasiado complejos para poder ser conservados en la memoria. Así que recurrieron a símbolos, a elementos gráficos que años más tarde se transformaron en jeroglíficos y que en la actualidad ya en nuestra sistematizada contabilidad conocemos como rubros y cuentas. Hace 3000 años el hombre comienza a perfeccionar sus signos y símbolos gráficos, pasando de los jeroglíficos egipcios a las escrituras babilónicas, luego el alfabeto griego y por último al abecedario latino. En el continente africano se utilizaba un hueso como medio de llevar la contabilidad y también para hacer operaciones matemáticas. Es el conocido hueso de chango, el cual fue hallado cerca de donde nacía el río Nilo, hoy el Congo. Este medio de registro consistía en un largo hueso marrón, más específico el peroné de un babuino, con un pedazo punzante con una punta incrustada en uno de sus extremos, quizás utilizados para grabar o escribir. En un principio se creía que el hueso se utilizaba como palo de conteo, ya que el hueso tenía una serie de muscas talladas divididas en tres partes, que abarcaba toda la longitud del hueso. Pero los científicos han sugerido que, que la agrupación de estas mismas va más allá del conteo. También así, otra parte donde se desarrolló la contabilidad fue en Babilonia, donde hace mención a la práctica contable 600 años antes de Cristo. También en Egipto, los egipcios que eran los discípulos de los sacerdotes se utilizaban para llevar las cuentas de los faraones, de las tierras y de todo. Fue donde también se perfeccionó la contabilidad. Asimismo, también en Atenas, Grecia, el Senado ejercía la administración y control de las finanzas públicas y los funcionarios que administraban los recursos rendían cuenta de su gestión. En 1458, cuando Benedetto Cotrugli hace referencia al término partida doble en su libro, donde indica que todo comerciante debe de llevar tres libros, el mayor con un índice, el diario y el borrador. También así en 1494, Fray Luca Pacioli explica la partida doble y trata de todo relacionado con los registros contables de los comerciantes, del inventario, del borrador, del diario, del mayor, de las normas para transportar los totales de folios al mayor y también así las pautas a considerar para descubrir errores cometidos en la administración y registración de todas sus cantidades y datos. También hay que resaltar también que el continente americano no se quedó atrás en todos los avances de la contabilidad. En nuestros tiempos se producen grandes cambios económicos originados por los adelantos tecnológicos y aumento de comercio que inciden en la contabilidad. Información ya es utilizada solo por medio de la empresa y otros usuarios se incorporan con sus necesidades locales. Es por eso que con el transcurrir de los tiempos la contabilidad ha descubierto nuevos métodos que se aplican hasta hoy en día. También así tenemos que mencionar que la contabilidad ha llevado una evolución acelerada debido a que el comercio eh, ha crecido y ha llevado más allá de la frontera con su tecnología y no podía estar ajena a esta evolución. En nuestro país, la contaduría pública surgió en el año de 1915 con la primera creación de la Escuela Contable, anexa al Instituto General Francisco Menéndez. Este hecho favoreció al surgimiento de las instituciones privadas que se dedicaban
a la enseñanza contable, y las cuales otorgaban los títulos de contador de hacienda, tenedor de libros, contador y entre otros. No obstante, la contabilidad cobró mayor importancia en el año de 1930 a raíz de una deficiente auditoría efectuada por una firma inglesa. Dado este hecho, surgió la Asociación de Contadores, que actualmente se denominan como Corporación de Contadores. 10 años después surgió el primer Consejo de Contadores, cuyo objetivo es autorizar a quienes lo soliciten la previa aprobación de un examen, el ejercicio de la profesión a través del nombramiento de contador público certificado, amparado en el decreto en ley del ejercicio en funciones de contador público. En la década de los 90, los gremios de contadores se unifican sus fuerzas y realizan convenciones nacionales, de las cuales surgen primero las normas de la contabilidad financiera, que posteriormente se adoptan como normas internacionales de contabilidad, y finalmente se constituyó el Instituto Salvadoreño de Contadores. En el año 2000, en el campo legal se ha tenido un gran avance, de las cuales se pueden mencionar las importantes reformas que ha tenido el Código de Comercio, la Ley de Registro de Comercio y la aparición de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el ejercicio de contabilidad y del Código Tributario. El Instituto Salvadoreño, la Corporación de Contadores y algunas otras firmas que trabajan con algunas instancias internacionales para unificar el campo de estudio y el ejercicio de la profesión contable a nivel centroamericano, ha tenido una gran relevancia en el siglo XXI, cómo ha ido avanzando la profesión contable en nuestro país.